Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Es la verdad un gran honor esta tarde para nosotros que podamos contar como invitados a estos grandes escritores para hacer la presentación del libro Los 43 de Iguala. Les cuento rápidamente por qué se me ocurrió hacer esta presentación. Tuve la fortuna de leer este libro un día antes de que se diera el debate aquí en el Senado sobre el informe de la CID. Y después de toda la perspectiva que nos da Sergio en este libro, de entender de raíz lo que está pasando en México, la denuncia de este juvenicidio, de que no funcionan las instituciones, de este estado simulación, de ficción, ver el debate me permitió verlo con otros ojos y entender cómo somos parte del problema. El Senado ha convertido en parte del problema, porque, por ejemplo, ese día el Senado fue incapaz de aportar absolutamente nada a uno de los debates más importantes, a uno de los momentos más críticos que está teniendo nuestro país. Simplemente se agendó el debate el día en que el presidente de la República iba a recibir a los familiares de los jóvenes desaparecidos. Y se alargó el debate para hacer tiempo para ver, primero, que el presidente de la República pudiera salir a su conferencia de prensa y con ciertos puntos de acuerdo con los padres de familia. Una vez que eso pasó, aquí el presidente del Senado dijo, bueno, pues esto ya se acabó, estos son los puntos que le han pedido los padres de familia al presidente de la República y por lo tanto el Senado creo que lo que toca es que los apoyemos. Y se acabó. El punto de acuerdo fue repetir los 8 puntos. Entonces el Senado fue incapaz de aportar absolutamente nada. Lo cual quiere decir que no estamos entendiendo lo que está pasando. Y recordaba un año antes, poco más de un año antes, cuando se da el primer debate sobre Iguala aquí. Debate, todo el día se nombró una comisión redactora del punto de acuerdo. Era un punto de acuerdo que no decía absolutamente nada. Entonces, para no dañar al gobernador, para no dañar al presidente de la República, total, que no decía nada. Y estaban a punto de votarse, y me acuerdo, yo pedí la palabra, y dije, oigan, no está lo fundamental. No se pedía en ese punto la exigencia al Estado mexicano de la aparición de los 43 jóvenes. Sí, éramos incapaces siquiera de hacer eco de la demanda de los padres de familia. Ese fue un primer momento. El segundo momento es el que les describí primero. Entonces me parece que estamos en un momento de destrucción de conciencia muy grave en el país. Y me parece que Sergio González logra muy bien transmitirnos estos en 2 libros que yo digo son complementarios, en Campo de Guerra y ahora en Los 43 de Iguala. Pero bueno, aquí los que vienen a hablar son los escritores y no servidor. Quería contarles esa anécdota de dónde me surgió la inquietud de que teníamos que hacer esto y tenemos que hacerlo aquí en el Senado. Bueno, Sergio González Rodríguez es periodista y escritor mexicano, tiene estudios de literatura contemporánea por la Universidad Nacional, Premio Casa América Cataluña a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2013 y recientemente le acaba de ser designado el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, que le será entregado en la FIL dentro de poco. Campo de Guerra, su trilogía dedicada al estudio de fenómenos extremos de las sociedades actuales, empezó con el escalofriante reportaje de las mujeres asesinadas en Juárez, o Huesos en el desierto. Le siguió la interpretación acerca de las decapitaciones y otros rituales de la violencia por parte de grupos criminales en El hombre sin cabeza y otras publicaciones de Anagrama. Me parece que nadie como Sergio González
está entendiendo el fenómeno de la violencia en nuestro país y en la degradación en la que estamos sumidos. Vamos a darle primero la palabra a Sergio, que nos dé una pequeña introducción sobre su libro, y después iré presentando a nuestros invitados, a Julio Patán, a Rafael Pérez Gay y a Epigmenio Ibarra. Adelante, Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por su compañía, a todos ustedes que están presentes aquí, al Senado de la República, particularmente con mucho aprecio y gratitud al senador Mario Delgado por habernos convocado a esta participación aquí en el Senado. También agradezco mucho a mis queridos amigos Epigmenio Ibarra, Rafael Pérez Gay y Julio Patán, que son personas extraordinariamente reconocidas en México y que para mí me resulta muy honroso estar con ellos aquí esta tarde. Yo quiero comentarles sobre todo que la idea de escribir un libro sobre los 43 de Iguala tiene que ver con la necesidad de explicarnos las cosas que normalmente las instituciones no nos explican. Tiene que ver también con la necesidad de honrar la memoria de las víctimas, sobre todo diría yo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con la urgencia de encontrar respuesta en las autoridades para estas inquietudes que están surgiendo en el país. Tiene que ver también con la necesidad de ubicar dónde están exactamente esos puntos contradictorios, difíciles, que impiden que México mejore, sobre todo en los aspectos más extremos, más decisivos, más estratégicos de la vida pública. Tiene que ver, a su vez, con el empeño que he intentado en estos años de tratar de explicar los fenómenos de alto impacto en la vida pública, más allá de la inmediatez de la nota roja o de la adhesión sentimental, de las narrativas de buenos y malos, etcétera. Yo quiero convocar a la reflexión sobre estos asuntos para establecer nuevos cauces de estragada, desde luego, como sabemos, por la pobreza, por la desigualdad, por tantas adversidades, y que parece el propio país no encontrar un cauce para estas inquietudes, y sin embargo todos los que estamos comprometidos en esta lucha insistimos en que sí es posible, sobre todo a partir del respeto a los demás, del diálogo, de la convivencia. No queremos ya más un país de violencia, no queremos más guerra, no queremos más pobreza. Esto justamente es lo que plantea mi libro, es mi intención básica. Desde luego el trabajo periodístico se realiza empleando todas las armas posibles de la formación intelectual que le es dado a uno en la vida, y trata uno de encontrar desde luego en esta tarea una respuesta del público, una forma de dialogar con el propio público para tener nuevas formas de entender la realidad, más allá de la versión oficial, más allá de las respuestas condicionadas de los medios de comunicación, más allá de la idea de me gusta, no me gusta, o de la lógica deportiva que tantas veces estraga nuestra vida pública porque no permite que la reflexión entre, el razonamiento entre en nuestras decisiones que impactan a todos los mexicanos. Yo creo que nuestra propia relación con el país tiene que ser flexibilizada a nivel social y a nivel gobierno, el propio Estado en su integridad, para entrar en otro ritmo, en otro planteamiento. La vida pública es la vida nuestra también. Todo lo que hacemos tiene que ver con la resonancia política. Por eso mi libro busca encontrar estas formas diversas para tratar de replantear muchos asuntos de nuestra vida pública. Yo quisiera convocar. Quiero presentar rápido. Estrictamente de mi lugar en la mesa, por supuesto, ¿no? Sí. Dejo empezar en la derecha. Les presento rápido, por favor, a Julio Patán. Sí, que está ubicado en la mesa a la derecha, sí, pero no representa a la derecha. Escritor y conductor de radio y televisión, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Entre sus principales publicaciones, el Libro Negro de la Izquierda Mexicana y Conspiraciones, Cócteles con Historia, para entender a Martín Luis Guzmán, Negocio de Chacales, y es coautor de Entre las Sábanas e Indomables. Julio también es escritor de diversos artículos en la revista mexicana Letras Libres y junto con Nicolás Alvarado conduce el programa de televisión Final de la Partida. Adelante, Julio, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Gracias para empezar al senador que me invitó y sobre todo a mi querido amigo Sergio que me invitó. Me siento muy honrado. Estuvimos conspirando un poco afuera y decidimos proceder en riguroso desorden, que es como se debe proceder en estos casos. Platicaremos todos, pero sobre todo haremos platicar a Sergio, que yo creo que es el que debe hablar más hoy aquí. De todas maneras, vamos a dar unas cuantas palabras cada uno sobre el libro. Varias observaciones. La primera, voy a decir una obviedad, pero es importante subrayarla, es que esta aproximación a los 43 de Iguala, al fenómeno espantoso de los 43 de Iguala, es la aproximación de un escritor en el sentido más cabal. Es decir, tenemos bastante material escrito y hablado sobre ese espanto, pero en general, y está bien que así sea, quiero decir, no es una crítica, es un material que proviene de fuentes fundamentalmente periodísticas y en otros casos de fuentes fundamentalmente políticas, digamos, pero sobre todo periodísticas, y está muy bien. Lo que pasa es que Sergio hace ya bastantes años, porque lo escucharon en la presentación, tiene una obra extensa. Sergio creo que hace algunos años que entendió ya que una explicación cabal, voy a usar un término un poco peligroso, pero lo voy a usar, una explicación humanista de algo como esas 43 muertes, solo puede hacerse desde la enorme riqueza cultural y literaria que atesora Sergio. Es decir, las herramientas periodísticas son indispensables, pero se necesita vuelo ensayístico, como lo tiene este libro. Creo que se necesita la apuesta de una crónica o de un ensayo personal, como lo hace Sergio. Me parece que también la presencia del que observa e interpreta es necesaria muchas veces. Esa lección la aprendimos, por ejemplo, del periodismo norteamericano hace ya algunas décadas. De la historia política, es decir, Sergio hace un esfuerzo por darle contexto al asunto de Iguala, no solo dentro del contexto de Iguala, de Ayotzinapa o del estado de Guerrero, que es, para usar un lugar común, una habitual sucursal del infierno, una franquicia, ¿verdad? O de México, si ustedes quieren, sino incluso, y esto me parece que sí es absolutamente novedoso en el contexto de las interpretaciones sobre Ayotzinapa, planetario. Es decir, Sergio habla de geopolítica, habla de políticas de contrainsurgencia globales, habla de los Estados Unidos, habla de mercados, habla de economía. ¿Significa esto que Sergio se presentó ante sus editores de Anagrama y les dijo: tengo la última palabra sobre Ayotzinapa? No. Tal vez sea inútil recordarlo, pero Sergio parte del principio de que este es un libro que, como todos los buenos libros, además, lo que abre es interrogantes, no certezas, ¿no? Los buenos libros nos dejan muchas preguntas. Eso no significa que se niegue a ofrecernos hipótesis, interpretaciones, datos. Eso es otra cosa. Pero los libros malos, la literatura panfletaria ofrece siempre demasiadas respuestas, sobre todo respuestas unívocas. Yo creo que hay que dudar de los libros que ofrecen respuestas unívocas. Vuelvo al principio, creo que es importante que se trate del libro de un escritor, ¿sí? No es solo un hombre que sabe registrar datos u organizarlos, no es una especie de notario o de contador público de la información, cosa que tampoco está mal en otros casos. Es un hombre que tiene vuelo interpretativo y que sabe usar el idioma español, cosa que ya saben que luego se extraña en
en los medios de comunicación que tienden a confundir más, ¿no? Hay algún periodista español dice que las erratas son pecados, ¿no? Y tal vez tenga cierta razón. Es el libro de un escritor. Y es un libro, insisto, que abre interrogantes. Es un libro de un escritor, ya les dije, que lleva... que también se aleja de los usos y costumbres de los escritores, sobre todo en México, que solemos escribir a la distancia, ¿sí? Y con la comodidad de las redes sociales, de la información en internet o de las bibliotecas. Otra vez esas son herramientas muy válidas, pero Sergio además, lo dije también, es un hombre que hace una crónica en primera persona, es decir, también es el libro de un hombre que sabe de periodismo. Es un hombre que fue, observó, preguntó, se preguntó y plasmó esa información. Entonces, tenemos aquí un libro relativamente delgado, señores, pero como me imagino que se deja ver por lo que acabo de decir, es un libro que da mucho de qué hablar. Es un libro complejo. Yo por ahí empezaría. Gracias, Julio. Vamos ahora con Rafael Pérez Gay. Gracias, Rafa, por estar con nosotros aquí. Rafa es narrador y ensayista, es fundador, director editorial y director de Cal y Arena, director también del Nacional Dominical, ha sido también director general de Nexos, fundador y director de Crónica Dominical, coordinador editorial de la cultura en México, autor de numerosos artículos sobre literatura francesa, también ha escrito sobre historia literaria, sobre autores como Manuel Paino, Ignacio Manuel Altamirano y ensayos sobre ambientes porfirianos. Escribe en La Jornada, Nexo, 1+1, tiene varias obras, Paraísos Duros, El Corazón es un Gitano, Nos acompañan los muertos, Llamadas Nocturnas y un libro extraordinario, durísimo y muy conmovedor como El cerebro de mi hermano. Bienvenido, Rafa. Gracias, Mario. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros, Epigmenio, Julio. Voy a hacer un comentario sobre mi lectura de los 43 de Iguala, México, verdad y reto de los estudiantes desaparecidos. Efectivamente, estamos ante un libro importante de uno de los acontecimientos más infames, siniestros y macabros de la historia política mexicana. Y miren que tenemos algunos. No es para mí una sorpresa la forma de llegar al tema que tiene Sergio González Rodríguez. He seguido su obra, sus libros, su obra ya importante y vasta, y forma, o él tenía ya una trilogía, diría yo, central en los últimos 25, 30 años del periodismo mexicano y del ensayo personal. Se ha referido ya Julio y también Mario a estos libros. Uno de ellos es Huesos en el Desierto, el segundo de ellos es El hombre sin cabeza, luego vino Campo de Guerra, que le valió el premio Anagrama de ensayo, el muy reconocido, importante premio Ensayo Anagrama, y luego este libro de Los 43 de Iguala, que coincide además con un nuevo reconocimiento para Sergio, que es el muy importante premio de Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde las primeras páginas, Sergio se encarga de decirnos a dónde y cómo va, y eso es siempre celebrable y agradecible. Arma un decálogo y dice, esto es lo que voy a decir, habré de decirlo, utiliza esa forma de tiempo verbal, habré de decirlo, y nos pone sobre la mesa las cartas abiertas de lo que leeremos en las próximas 120 o 130 páginas, y luego de ello nos pone las fuentes a las cuales recurrió para hacer la reconstrucción física, política, histórica y moral de la noche de Iguala. Celebro varias cosas en este trabajo, en este nuevo trabajo, casi diría yo que indeseado. No me hubiera gustado que Sergio lo escribiera nunca, pero él ha tomado la responsabilidad de escribirlo. Y una de las cosas, él le llama, por ejemplo, reflexión activa desde las primeras páginas, y me gusta su
creo que se refirió ya Julio Patán a esto. Me gusta la forma en que Sergio se acerca a este asunto que, como todos ustedes saben, ocasionó la gran crisis política del gobierno de Peña Nieto, que se irá, creo yo, durante mucho tiempo alargando y que quedará fija como un momento de parálisis, de tensión, de falta de compromiso y de claridad, no solo del gobierno de Peña, sino de las instituciones, no solo de las instituciones, sino de los partidos de izquierda, no solo de los partidos de izquierda, sino de personajes muy puntuales que todavía nos deben una explicación sobre este asunto. Me refiero desde luego a López Obrador y al PRD. Tienen que darnos una explicación alguna vez. Como ellos no la han dado, tenemos que asistir a hombres inteligentes como Sergio González Rodríguez, y en donde nos devela y nos pone al mismo tiempo que el momento de crisis del gobierno de Peña Nieto, para quien, como dicen los clásicos, toda solución implica muchos problemas, no nunca una solución, y nos empieza a contar. Y celebro y me simpatiza de inmediato que en su credo Sergio se aleje de la militancia, que en su credo, en su decálogo, Sergio se acerque y ponga un poco de su corazón. No hay gran periodismo si no se hace con sensibilidad, no hay gran ensayo si no se hace con conocimiento, y no hay literatura sin temperamento. Yo creo que Sergio ha logrado estas cosas en este libro. Dice concretamente, esta obra, de los 10, escojo varios. Uno que es una novedad para mí, que es que afirma que el Estado y el gobierno mexicano tienen responsabilidad política y judicial en la masacre de Iguala, y lo argumenta, dice. Lo mismo sostengo, esta es la novedad para mí, en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, y aporta sus razones, dice él. Luego un punto muy importante, que es un pilar central de este trabajo y del trabajo en general periodístico de Sergio y de sus ensayos. Rechazo por inconsistente, dice, incompleta la investigación oficial al respecto. Esta obra documenta las razones históricas, sociopolíticas, materiales de la violencia en el país, como mis libros anteriores, ahora me he referido ya a ellos, y describo por qué y cómo los 43 y otros estudiantes fueron expuestos a riesgos extremos por parte de sus dirigentes, a los que señalo. Ellos también nos deben una explicación muy importante. ¿Quiénes los mandaron? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y por qué? El trabajo ensayístico de Sergio desde hace muchos años se convirtió en una expedición a la verdad. Es decir, él intenta llegar a ese término tan extraño, tan extravagante, que se llama verdad y que en el periodismo siempre es importante. Cómo llegar a ella es fundamental, y él llega a través de la inteligencia, el acopio de datos, el conocimiento del terreno. Es casi un topógrafo, es un cartógrafo que se mete a Iguala, sube, baja, conoce los lugares, pregunta, como ha dicho Julio hace un momento. Y luego reconstruye no solo con fidelidad, sino con una forma de cuadrícula, de mapa. Tiene un poco el libro, o nos ofrece por fortuna la sensación de que estamos justo en un campo de guerra. Por eso Mario tiene razón al relacionarlo directamente con su libro anterior. Me gusta y me parece que está llegando Sergio a un momento de veras superior de ensayo periodístico, cómo va entrelazando diversos momentos y cómo él empieza a ser un personaje. Y hay algo que me gusta, y me gusta cada vez más, que haya momentos de corte en los cuales Sergio se incluye a sí mismo y cuenta historias personales muy duras, muy difíciles, a las cuales se refiere, y va uniendo y recordándonos que nadie es ajeno a la realidad mexicana, ni esa realidad puede, en algunos casos, que esa realidad puede retratarnos en estos casos. Déjenme que les lea 2 párrafos, no me voy a alargar mucho. Tengo presente un episodio de 2011, cuando estudiantes de Ayotzinapa llevaron a cabo un acto de protesta en Chilpancingo y bloquearon una autopista. Hubo un enfrentamiento con la policía, que disparó contra los manifestantes al ver que atacaban una gasolinería cercana. 2 de ellos murieron. El empleado de una gasolinería moriría por las quemaduras resultantes para evitar que esta explotara.
después de que un estudiante prendiera fuego a una bomba expendedora de combustible. Solo desde una postura irracional puede atentarse contra la vida de las personas y querer justificarlo con alegatos ideológicos. Este es otro de los pilares centrales, morales e inteligentes del libro. Es un libro sin ideología, es un libro que quiere narrar y contar y no ganar con los argumentos de la ideología, algo que además está a los ojos. Solo quien no esté en su sano juicio podría no reconocer que la noche de Iguala rompió en muchos sentidos al país y demostró la precariedad no solo de sus instituciones, sino Sergio cuenta esto. Hay en el momento dos libros, hay en el libro dos momentos centrales. Uno de ellos es cuando el autor Sergio está en Bilbao, me parece, es el museo, el Guggenheim, y en ese momento hay una revelación. Todo libro, creo yo, tiene una revelación. Encontrarla es importante para entender al autor y para saber exactamente qué nos quiere decir ese autor. Sergio entra o sale, no recuerdo, del Guggenheim, da un pie y dice: en ese momento sentí que había una fuerza inmensa con la cual casi podría yo, o esa fuerza podría derrumbar el Guggenheim. Los otros dos momentos centralísimos de revelaciones del libro, uno está en esta página, de la cual les voy a leer un párrafo, y otra hacia el final del libro. Contárselos no les vende la trama, al contrario, solo va a enriquecer los comentarios que estoy haciendo. En 2013, dice Sergio, está hablando de Iguala, está haciendo la reconstrucción del campo de guerra o la reconstrucción del crimen macabro y siniestro, y de pronto en el capítulo 9, que se llama El Límite, nos dice: en 2013 falleció mi prima Lucila, apenas días después de que lo hiciera mi hermano Pablo, quien fue la figura de nuestro grupo de rock y blues Enigma. Ahora los veo a los dos en una fotografía tomada cuando éramos niños, personajes ya perennes en la patria de los sueños y los recuerdos. De acuerdo con la revista Rolling Stone, el álbum Enigma está entre los 25 mejores títulos del rock en español en Iberoamérica de los años 70 del siglo XX. Y en esas páginas mi hermano Pablo es el protagonista, como lo fue hasta el fin prematuro de sus días. Lo recuerdo ahora como un resplandor en la oscuridad, cuya muerte inexplicable supuso una bifurcación cruel en nuestro camino compartido. En la década anterior, el hijo de Lucila, profesor de tiempo completo, fue desaparecido en el estado de Morelos. Había denunciado a la policía a unos traficantes de drogas en Cuernavaca que acosaban a sus alumnos para inducirlos a la toxicomanía. Ella levantó el acta respectiva ante las autoridades, buscó a su hijo por todas partes, acudió a la prensa, insistió a los organismos de defensa de derechos humanos, se apersonó ante el gobernador, recurrió a policías inescrupulosos que no querían más que su dinero y contrató a un vidente que solo pudo decirle que su hijo estaba en un lugar oscuro y frío. Estos tres párrafos nos cuentan exactamente cómo Sergio, a la hora en que reconstruye, a la hora en que hace su cartografía, tiene una parte absolutamente personal de temperamento literario, y eso lo tienen los escritores de fuste como Sergio González Rodríguez. Hacia el final del libro, justo un epílogo personal, nos cuenta la historia trágica de una amiga muy querida suya, que se llamaba Gloria Bautista. No les voy a contar toda la anécdota porque es la página final del libro y a mí me gustaría que ustedes mismos la leyeran. Mientras leía Los 43 de Iguala, me topé con un texto de Tomás Eloy Martínez que yo aprecio mucho y que es un texto sobre periodismo y narración. Mis compañeros de mesa seguro lo conocen, quizás ustedes también, y no pude sino pensar que dos o tres de las características que Tomás Eloy Martínez hace en este ensayo, de algún modo tienen que ver y se relacionan con los 43 de Iguala. Déjenme terminar mi comentario con estas dos breves citas. La primera es la siguiente: la gran respuesta del periodismo escrito contemporáneo al desafío de los medios audiovisuales es descubrir donde antes había solo un hecho, al ser humano que está detrás de ese hecho. Uno de los capítulos centrales de Sergio es uno en el cual escribe y se niega con energía a que los muertos sean solo números en nuestro país.
Dice Tomás Eloy Martínez, la noticia ha dejado de ser objetiva para volverse individual, o mejor dicho, las noticias mejor contadas son aquellas que revelan, a través de la experiencia de una sola persona, todo lo que hace falta saber. Eso no siempre se puede hacer, por supuesto, dice Tomás Eloy Martínez. Otro, y esto es lo que va directo a las páginas de los 43 de Iguala. No hay nada peor que una noticia en la cual el reportero se finge novelista y lo hace mal. Los diarios del siglo XXI prevalecerán con igual o mayor fuerza que ahora si encuentran ese difícil equilibrio entre ofrecer a sus lectores informaciones que respondan a las preguntas básicas del periodismo e incluyan además todos los antecedentes y el contexto que esas informaciones necesitan para ser entendidas sin problema. Sergio es no solo un ensayista notable, profundo, radical, que ha puesto con este libro un retrato de uno de los momentos, como he dicho, por desgracia, centrales de la historia moderna de México, sino que también es, y si no lo saben ustedes, permítanme que yo se los diga, es un novelista desde hace muchos años, un novelista que tiene al menos 2 novelas centrales de los últimos años de las letras mexicanas, para mi gusto. Desde luego, su primera novela, que se llamaba La Noche Oculta, se llama y forma parte de una trilogía en un libro de era, y un libro que a mí me parece que puede ser considerado uno de los libros centrales, una breve novela que se llama El vuelo, que por cierto tiene que ver también con droga, tiene que ver con violencia y tiene que ver con muertos, con la zona de los sueños. Es un bellísimo ejercicio onírico. Como Sergio es novelista, no necesita recurrir cuando hace ensayo personal y cuando hace periodismo a la ficción. Lo único de lo que echa mano es de un estilo que lleva años trabajando lentamente, pero con gran seguridad, sin descanso y sin pausa. Ese estilo lo ha convertido ya en uno de los escritores centrales de México hoy en día. Este es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Pérez Gay. Le vamos a pedir su comentario ahora a Epigmenio Ibarra. Muchas gracias, Epigmenio, por estar aquí con nosotros. Como ustedes saben, Epigmenio, todos lo conocen, es productor de cine y televisión. Él fundó el grupo Cine Labor, donde realizó documentales etnográficos. Entre 81 y 92 fue corresponsal de guerra con base en El Salvador. Ha recorrido más de 30 países en América Latina, Medio Oriente y los Balcanes. Ha sido reportero y articulista de la agencia Notimex, de Excelsior, del Nacional, La Jornada y Milenio, y preside el Consejo Editorial del diario digital Revolución 3.0. Hace 21 años también fundó Argos Comunicación y desde entonces es su director general. También quiero aprovechar para darle la bienvenida a la maestra Ifigenia Martínez. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Adelante, Pigmen. Yo he de hablar desde una perspectiva distinta de Julio y de Rafael, en el sentido de que no soy un literato, ni un analista, ni un escritor, y en el sentido también de que Ayotzinapa para mí marca un regreso al activismo duro. La lectura del libro de Sergio, la forma en que está escrito, me remitió inmediatamente a lo que decía Fernando Benítez, de que el periodismo es literatura bajo presión. Por un lado, el asunto de que trata, la aproximación que hace Sergio, me remitió al poema de Ángela Figueras Aymerich, Tanta belleza cruel, tanta belleza. Un poema que me acompañó toda la guerra y que me hizo descubrir incluso la belleza en el horror. Una belleza que hiede a muerto, que se clava en esta parte y no se olvida jamás. Como dice Julio, el libro, como todo buen libro, suscita más preguntas que respuestas. Pero a mí en particular, y ustedes sabrán de perdonar, pero mi óptica es muy militar, me despierta 3 cosas fundamentales. Primero, al hablar de juvenicidio, me hace pensar en que en México, sobre todo desde la época en que Felipe Calderón despliega masivamente la tropa
para combatir al narcotráfico, se pone en práctica una política de exterminio. Y me explico. Los que mueren en los campos y calles de esta patria herida son jóvenes. Los que están en la cárcel son jóvenes. Los que emigran son jóvenes. Los desaparecidos son jóvenes. Y los que están sobre las armas de uno y otro bando son jóvenes. Nos hemos dado el lujo en menos de 9 años de perder una generación. Hablamos de más de 130,000 muertos y 36,000 desaparecidos. Y cuando hablamos de estas cifras, obviamos lo que sucede con un muerto y con un muerto violento. Obviamos lo que sucede con su madre, con su padre, con sus hermanos, con sus hijos, con sus amigos. Cómo el tejido social, cómo la muerte de ese cuerpo en descomposición también convierte en un cuerpo en descomposición al cuerpo de la sociedad. Hemos producido en solo 9 años más muertos violentos que en muchas décadas en Argentina, en Chile, en dictaduras militares, y esto en una democracia. Nuestro ejército tiene más sangre sobre los hombros que los ejércitos argentino, chileno, brasileño, no el guatemalteco ni el salvadoreño, que fueron guerras muy formales. La Marina es un escuadrón de la muerte que sigue los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional y que trabaja directamente con la CIA en la eliminación y la muerte ejemplar. El ejército no hace prisioneros. Yo he cubierto muchas guerras y en ninguna guerra, en ningún combate, he visto estas cifras extraordinarias, en donde nunca hay heridos, nada más hay muertos. Hay una regla no escrita de la guerra que establece que en un combate, por cruento que sea, solo el 10% de las bajas totales son mortales. El resto son heridos, porque matar a un hombre es extraordinariamente difícil. Entonces, por un lado el juvenicidio, estamos perdiendo una generación y estamos afectando generaciones completas que vienen por delante. Segundo, el horror. Comemos con decapitados, desayunamos con masacres, y sale el señor que ocupa la presidencia y nos dice: ya supérenlo, hombre, ya bájenle. El horror está instalado entre nosotros y la desgracia es que con la guerra sucede que cuando no te toca y no se siente, no importa, pero cuando te toca es siempre demasiado tarde, porque ya perdiste un hijo, porque ya perdiste un hermano, porque ya perdiste a tu esposa. Y si eso no pasa en el Distrito Federal, que es la retaguardia estratégica del narco y del mando estatal, sí sucede en muchas zonas del país y en especial en Guerrero. Y me viene otra cuestión que es clave: el narco, los gringos, la doctrina de seguridad nacional. Felipe Calderón desplegó más de 150,000 hombres sobre las armas, desató una guerra que ha costado miles de muertos y que no ha detenido el flujo de droga hacia el norte jamás. Jamás. Y tampoco ha detenido el flujo de dólares y de armas hacia el sur. Y Felipe Calderón emprendió una guerra sin considerar 4 elementos esenciales: la capacidad de reposición de bajas del adversario, la capacidad de abastecimiento del adversario, la capacidad de apoyo financiero y la capacidad de raigambre en la base social. Un militar que lanza una guerra en estas condiciones está condenado al fracaso. Pero si además se hace una guerra no para detener el flujo de droga,
sino para utilizarla como coartada para conducir al país a un régimen autoritario. Estamos perdidos. Y me parece que en la lectura, en el subtexto, cuando se habla de juvenicidio, nosotros tenemos la obligación de indagar más sobre qué está pasando en este país con las Fuerzas Armadas. El cuartel de Iguala es un cuartel en una zona de guerra. Los cuarteles en zona de guerra no tienen solamente la seguridad de las torres de vigilancia de sus muros, tienen patrullas de profundidad, tienen agentes de inteligencia diseminados y tienen contacto obvio con el C4. Y esa noche de Iguala el ejército salió y a mí me suscita una enorme inquietud la idea de que estos albañiles culpados de la incineración sean capaces de disponer de 44 muchachos bragados que saben que van a ser asesinados. Porque para disponer de 43 vidas se necesita de unidad de mando, doctrina, disciplina, medios, masa de fuerza y poder de fuego. Dice Murillo Cara, en el camión que los trasladaba 45 minutos al basurero de Cocula, murieron asfixiados la mitad. Carajo, ¿cuántos habrían muerto en los trenes que iban de toda Europa a Auschwitz? En condiciones mucho más extremas. Es cierto, murieron muchos, pero que la mitad de 43 hayan fallecido asfixiados en un camión de redilas, en un trayecto de 45 minutos, es verdaderamente una tomadura de pelo. Entonces, para mí el libro tiene el peso de aportar grandes cosas y tiene desde mi punto de vista otros vacíos, porque la fuerza narrativa de Sergio, que nos apunta en dirección del Mozote, le contaba, yo estuve en el Mozote, yo vi la estrategia contrainsurgencia norteamericana en acción. Yo estuve en un pueblo llamado El Mozote 20 días antes de una masacre que cobró la vida de 1,200 habitantes. Ayotzinapa es una acción que se inscribe perfectamente en una lógica contrainsurgente. Y se inscribe peor todavía en la lógica de descomposición moral y ética de este país, en donde si nosotros hacemos un esfuerzo y pensamos, cada vez que nos han dicho mataron a fulano, por nuestra mente atraviesa la idea, en algo andaría. En algo andaría. Es decir, se lo ganó. Y peor todavía, y ahí tengo yo una discrepancia contigo, nadie, por más que ordene o que force a los muchachos o que les diga vamos a esto, porque tú no debes medir la posibilidad de que te maten gente por protestar. No es correcto que maten gente por ninguna razón, pero peor por protestar. Y en este país, hoy por hoy, hay una pena de muerte instaurada de facto. Por un ejército que no hace prisioneros, por una marina que tampoco hace prisioneros, y por una opinión pública y unos medios que de alguna manera sancionan los hechos. Porque los de Tlatlaya eran delincuentes. Porque los de Tanguato eran delincuentes. ¿A qué horas cambió la ley? Y por último, me preocupa y te pido que con esta fuerza que tienes, y pido al Senado de la República, en persona
de Mario aquí sentado, que llamen a cuentas al general Cienfuegos. ¿Cuándo se rompió la cadena de mando en este país? ¿Cuándo se rompió? ¿Por qué el señor sale diciendo mis soldados no van a declarar ante una instancia internacional convocada por el ejército, por el gobierno mexicano? Entonces estas cosas me inquietan y me sublevan. Y me dejan pendiente muchas cosas. Tú apuntaste lo de los norteamericanos, apuntaste el juvenicidio, apuntaste la formación de los generales y los especialistas. Ahí tenemos una tarea pendiente. ¿Qué está pasando con el ejército mexicano? Muy bien, gracias, Epigmenio. Siempre a la experiencia personal que comentaba Rafa Pérez Gay, que hace Sergio en su libro, le da dimensión humana a qué significa la desaparición de una persona, a qué significa la incineración. Porque yo estoy seguro que si el presidente de la República o sus funcionarios pudieran siquiera imaginar el dolor de lo que significa perder un hijo, ¿a qué estaríamos dispuestos nosotros por evitar la desaparición de un hijo? ¿A quién no acudiríamos? ¿Qué no haríamos? ¿A qué estaríamos dispuestos? Incluso a dar nuestra vida. Pues esos jóvenes, los 43, son nuestros hijos. Y entonces, ¿por qué como país no estamos dispuestos a hacer cosas distintas? Y el sistema político metido, como tú dices, Sergio, lo decía muy bien Epigmenio, en que la normalidad de lo atroz en medio de la política formal, el imperio de la propaganda, el espectáculo, la banalidad de las telecomunicaciones y el tono neutro del discurso político. Entonces la construcción de la conciencia pasa por el sentir el dolor, y eso creo que eso no está ocurriendo en México. Pero no sé, siguen, le hacemos preguntas a Sergio, comentarios, en fin. Aquí está, aquí está. Ahora sí que palabra libre. Fíjate que ahora que te escuchaba, pensaba precisamente en las virtudes, digamos, del ejercicio literario, ¿no? Como comenté en mi participación inicial, ahora voy a comentar también sobre los vicios del ejercicio literario, que Sergio evita, por supuesto, ¿no? O sea, Sergio camina en otro terreno, pero fíjate que a ver si estás de acuerdo, Sergio, también el riesgo, digamos, de las herramientas literarias en estos casos es la frivolización de lo que se está contando, ¿no? Lo voy a decir con un poco más de claridad. Yo escucho de pronto a nuestros colegas poetas, por ejemplo, que tienen todos como un elevado sentido de la participación pública en redes sociales, y se meten a, pues eso, digamos, a poetizar en torno a la tragedia, por ejemplo, de Ayotzinapa, y hay momentos en que es incluso indignante, ¿no? Es decir, sientes una fuerza del protagonismo frívolo y superficial que está muy feo, ¿no? Está muy fea porque se nos olvida que aquí los hechos juegan, efectivamente, que creo que es lo que hemos dicho todos en la mesa, ¿no? Te lo pregunto así, ¿fue esa como tu gran precaución a la hora de escribir? Evitar la
poetización, que le evitaste, ¿no? Evitar la poetización, pues eso, superficial, un poco barata, que luego leemos por ahí, Sergio. Te presto el micro, mire. Bueno, yo quisiera desde luego comentar que uno de los grandes dramas del país es esta falta de sensibilidad ante lo que realmente está pasando, o el desvío de lo que está realmente pasando hacia formas que son derivadas, algunas de ellas válidas, que se expresan simplemente como adhesión, y en algunas ocasiones pueden incurrir incluso en lo que señala Julio, que es el sentimentalismo, ¿no? Es una pulsión expresiva muy vinculada a la política. El romanticismo político desde el siglo XIX es una posibilidad, pero creo yo que también tenemos que desarrollar otras formas para hacer clara esta captación de la tragedia que estamos viviendo. Algunas de ellas las señalaba Epigmenio, es decir, es inconcebible que un general de la República desconozca los principios constitucionales, ¿no? El primer principio constitucional lo dice clarísimamente: no es posible que aduzcas un formalismo legal, reglamentario o de autonomía o de petición burocrático-administrativa y no intervine cuando los preceptos constitucionales te obligan a intervenir en defensa de los derechos humanos. Esta pérdida de la verdadera realidad que estamos contemplando ante hechos dramáticos es muy grave, porque la vida pública sigue transcurriendo y no estamos entendiendo entonces la trascendencia de los hechos mismos, la densidad profunda. Necesitamos desarrollar nuevas formas para entender toda esta tragedia y cualquier otra que sucedió antes de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, los migrantes en Tamaulipas. No es posible que de pronto 70 personas, más de 70 personas, que después nos enteraríamos que eran muchos más, y ya no estuvieron en las noticias, porque para desgracia, pues ya no es noticia lo de ayer, ¿no? Y este es el otro espesor lamentable. No estamos entendiendo, porque los propios medios de comunicación, los grandes medios, están desarrollando un modelo de comunicación basado simplemente en el flash noticioso o en el impacto emotivo, y obviamente mañana puede haber otra noticia que te desplaza y al día siguiente se olvidó, y mientras ahí está el dolor de los muertos que señalaba Epigmenio. Y entonces es muy difícil que avancemos en una vida política sana si no empezamos a entender la verdadera trascendencia de lo que está aconteciendo, más allá de las pendencias de partidos e ideologías, de esta sociedad polarizada por enconos y agravios. Tenemos que encontrar causas para una convivencia distinta. Ese es un poco el objetivo de mi libro, y desde luego tenemos que hacer que cambien estas inercias donde la propia institución política se va volviendo ciega y sorda frente a demandas fundamentales de la sociedad. Esto no puede ser, y los medios de comunicación resuenan esa sordera, esta ceguera, y el olvido, y la amnesia, y la anestesia, y de pronto, ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque las permitimos. Es también algo que no debemos permitir ya. Yo creo que este es el llamado también a que nunca vuelva a acontecer un suceso como de esta naturaleza, y desde luego tiene que replantearse la investigación oficial. No es una investigación que esté válida, no solamente ha sido cuestionada por expertos internacionales, desde el primer momento que todos escuchamos estaba plagada de contradicciones, inconsistencias, lagunas, todas las preguntas del mundo, y no hubo una probidad por parte de la institución a cargo para entender esto. Se construyó un caso, pero no se han resuelto hasta el momento ni los aspectos básicos del móvil, qué pasó realmente con estos muchachos, quiénes fueron los ejecutores, quiénes son los autores intelectuales. Todos los días los jueces desechan
elementos probatorios de las autoridades y no tenemos claridad. Es la vieja táctica, jugar al olvido, y esto no puede permitirse. No podemos dejar que se olvide la memoria, la impunidad, la falta de justicia en este país. Es una tarea conjunta. Para eso sirve la literatura también, para eso sirve la expresión de la cultura, para eso sirve la crítica, para modificar ese estado de cosas. Rafael señalaba muy justamente la importancia de la propia literatura para traducir una realidad. Las citas de Eloy Martínez son extraordinarias, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar otro entendimiento de la vida pública, encontrar cómo las noticias se reciben y romper esa inercia de versión oficial, de mentira, de reiteración de falsedades, y de pronto ya ni siquiera los responsables son responsables. Ni el Ejército, ni la Procuraduría General de la República, ni ninguna de las instituciones a cargo. Y todo se va muriendo en el olvido. No debemos permitir que esto se conduzca al olvido. Es nuestra vida, es la vida de este país. Los muchachos que están ahí sin ninguna posibilidad para el futuro, no tenemos políticas públicas eficaces para los jóvenes. Es un país que de pronto está viendo cómo se cancela todos los días su futuro, y más violencia, y más armas, y más compromisos con el gobierno de Estados Unidos. Aquí sería importante que después de haberse firmado el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, pudiera haber una reflexión en la Diputación y en el Senado sobre la urgencia de revisar ese tratado que no pasó, como señala la Constitución, por el Senado. Fue un acuerdo estricto a nivel de Poder Ejecutivo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México en 2005. Y los estragos de ese acuerdo son brutales. Ya estamos comentando aquí algunos de los efectos. Y proseguimos como si este acuerdo fuera algo válido para los mexicanos. No, probablemente para el gobierno de Estados Unidos, pero para los mexicanos ha traído desastre, devastación, violencia, inseguridad y toda la tragedia que hemos estado comentando esta tarde. Yo creo que ahí es motivo de una reflexión profunda. Hay que revisar eso, hay que volver a recuperar el criterio del magistrado Cosío Díaz sobre la inconstitucionalidad del Ejército participando en tareas de gendarmería. No debe de estar el Ejército en eso. La Organización de las Naciones Unidas recomienda no emplear a ejércitos en tareas de policía ni de seguridad pública. Tenemos que olvidar esto ya, tenemos que entrar en otra fase, capacitar a las policías de todo nivel, pero el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas no deben de estar en tareas de gendarmería. Todos estos temas son temas que quedan pendientes, tanto como las preguntas que he tratado de despertar con mi libro, Los 43 de Iguala, que como su subtítulo lo trata de englobar es México, verdad y reto de los estudiantes desaparecidos, justo por estos muchachos que fueron expuestos a mi juicio de manera indebida, porque son operaciones en disparidad, son operaciones válidas para manifestarse en la vida pública, desde luego, pero con un alto riesgo, donde los muchachos llevan gritos, palos, piedras acaso, y las Fuerzas Armadas y Policías llevan armas de fuego, equipo y adiestramiento para reprimir. Desde el punto de vista táctico es una operación, a mi juicio, equivocada, que ocasiona muerte innecesaria. Yo no quiero que haya más muchachos muertos en nombre de operaciones de manifestación pública mal realizadas. Ese es mi parecer. Por eso los invito a la reflexión profunda y en cuanto a mí, bueno, pues agradezco desde luego la invitación del senador Mario Delgado Carrillo, del Senado de la República, mis compañeros, Julio Patán, Rafael Pérez Gay, Epigmen Ibarra, y estamos abiertos si hay por ahí alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Gracias, felicidades senador por esta actividad, felicidades al autor por
esta obra. Quiero hacer 3 preguntas muy puntuales, si me pueden ayudar a reflexionar. La primera tiene que ver con quién es capaz, quién tiene la habilidad de poder arrancar orejas, ojos y la piel desollando a un joven estudiante. ¿Quién tiene ese adiestramiento que se requiere? Segunda pregunta. Los estudiantes normalistas, deja entrever el libro, tienen ciertos nexos con algún movimiento de tipo insurgente, el ERP y el EPR, e incluso documentas con la FARC-LP dentro del texto. Pregunta concreta, ¿habría estudiantes guerrilleros o nexos con la guerrilla? Y tercera pregunta, las mineras canadienses que han obtenido concesiones en nuestro país han hecho un saqueo superior a los 300 años de colonia española. Con estos intereses y con los nexos que tú hablas acerca de la CIA, del gobierno norteamericano, incluso un elemento que no se toma, pero que los normalistas desde 1964 eran espiados por el FBI, podríamos decir que el asesinato de los 43 estudiantes es responsabilidad del Estado norteamericano. Muchas gracias. Bueno, contestaré de todo que el Estado es desde luego responsable en cuanto a la seguridad pública de este país, es un asunto constitucional. Y no solamente este mandato constitucional tiene que ver con la autoridad municipal o estatal, sino es sobre todo una obligación del Poder Ejecutivo Federal. Yo creo que, y como manifiesto en mi libro, la hipótesis que propongo es que se tiene que investigar por parte de las autoridades la participación de un grupo de paramilitares y militares. Esto está basado en testimonios de testigos, para la redundancia, que estuvieron ahí en ese momento, que pudieran haber realizado una operación de contrainsurgencia absolutamente coordinada y absolutamente bien hecha. Yo creo que esto tiene que ser tomado en serio por la Procuraduría General de la República y arrojarnos luz sobre esta situación, porque al menos no es posible sostener la idea de que un conjunto de policías corruptos y algunos narcotraficantes, muchos de ellos drogados, con ninguna o nula capacidad operativa, quiero decir, pues hayan realizado una operación de esta naturaleza, donde ni siquiera la autoridad nos ha sabido explicar dónde acabaron esos y cómo acabaron esos muchachos, ¿no? Creo que esto es muy importante. No sé si esto responde a las otras 2 preguntas, pero la segunda creo que Pigmenio me puede ayudar a responderlo. La mutilación de cuerpos es una vieja costumbre del ejército norteamericano desde la Operación Fénix, y eso obedece a una lógica de desalentar la lucha insurgente. La aplicaron los marinos que mataron a Beltrán Leiva, con los resultados de todos conocidos. Mancillaron el cadáver de Beltrán Leiva, se portaron como criminales y le costó la vida a uno de los marinos que participó y a su familia. Lo suelen hacer. En el libro menciona Rafael este comando vestido de negro que aparece y que mata precisamente a Alexander Mora Venancio, que es uno de los... Y ese comando no se sabe qué pasó con él. Hay una cosa que a mí me intriga, Rafael. Cuando el comandante de Auschwitz cuenta cómo disponen de los cuerpos, en un momento en que llega los nazis llevaban unos registros puntualísimos de cuántas víctimas, qué edad, cómo los mataban, pero hay un momento en que deciden borrar las huellas de Auschwitz, empiezan a cremar los restos, después muelen los huesos, después les pasan un bulldozer, suben las cenizas a camiones y las vierten en el Vístula. Ahora resulta que los narcos mexicanos de Guerreros Unidos leen, tienen estos estudios históricos, y a mí me parece que detrás de esto, no sé qué piensas, hay
la voluntad expresa de borrar todo rastro que conduzca a la autoría, pensando fundamentalmente en equipos forenses internacionales, en instancias de investigación internacionales. Y que eso va a contrapelo de los métodos del narco tradicionales que buscan la muerte ejemplar. Entonces ahí hay otra cosa muy inquietante. Y por último, a mí con respecto a los... Quisiera también hacerte una pregunta, porque yo me encuentro con un dilema. Cada vez que lo planteo, no tiene eco. Es una zona operacionalmente muy pequeña. Si el ejército reacciona ese mismo día buscándolos, a las horas, muy probablemente hubiera encontrado con vida 1, 2 o 3, no sé cuántos. ¿Por qué Enrique Peña Nieto tarda 12 días en ordenar el inicio de las operaciones de búsqueda? ¿Por qué no sobrevuelan la mañana del 27 de septiembre helicópteros la zona de Iguala y Cocula? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que el ejército actuó de un modo indebido, es mi primera impresión. En términos operativos, como describes, hay una ausencia del ejército, y mientras están operando los que yo califico como militares o paramilitares embosados, que tienen una gran destreza, se distinguen de los policías y de los criminales, y además ellos efectúan una operación tan bien concertada con varios puntos de operación que inmediatamente desaparecen de la escena, según los testigos, y ya no los volvemos a ver. No hay que olvidar que no solamente fue esa noche, lo cuento en mi libro, desde tiempo atrás, incrustado como un grupo de élite en el gobierno municipal, había paramilitares que seguían una operación muy reproducida, por ejemplo, en Centroamérica, que efectuaban tareas de terrorismo social, que ejecutaban con escarmiento de las comunidades, con modos muy cruentos de ejecutar a las personas, y que en un momento dado era una fuerza activa que estaba allí para reprimir. De manera que esa noche pudimos observar, de acuerdo a los testimonios, se puede observar cómo este tipo de actividad se dio, y sin embargo las autoridades no nos han explicado nada al respecto. Sigue la hipótesis no demostrada de que se trató de una operación realizada por narcotraficantes, criminales, que por lo demás muchos de ellos, si no la gran mayoría, no han podido ser encausados debidamente, puesto que declararon que habían sido torturados para declarar su participación. Hay muchas anomalías. Todo esto es lo que nos lleva a exigir que la investigación se prolongue, se amplíe y que llegue hasta el fondo de la realidad para saber qué es lo que realmente sucedió. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Rosas. Solamente me gustaría traer algo que está ahorita un poco en contexto. La opinión del autor, por supuesto, me gustaría conocerla en el sentido de estos nuevos documentales que están sacando acerca de la historia de los 43, toda esta situación. Lo que me gustaría es, al final de cuentas, pareciera que esta lucha mediática por imponer verdades históricas, por poner cada quien su verdad, se ha llevado a un nuevo panorama, es decir, ahora con este tipo de materiales. ¿Cómo usted, como estudioso que se acercó a este fenómeno, cómo ve que se inserta esta lógica ahora de que se utiliza y que se está denunciando, que al final de cuentas, concretamente, el documental de la Noche de Iguala es una copia de la versión histórica, al final de cuentas, que se busca inclinar la balanza hacia la versión creíble de la PGR, es decir, en ese contexto, como la lectura que le da al final de cuentas? En mi libro ya menciono que desde que explotó este episodio lamentable,
las autoridades buscaban inducir una respuesta del público, filtrando versiones insostenibles, manipulando fuentes de información, enviando mensajes y contenidos para incriminar a las víctimas. Esto se dio desde el primer momento, es muy grave. Este tipo de procedimientos no deben de existir, son ilegales por lo demás. La autoridad no puede filtrar nada de algo que esté investigando y sin embargo se filtraba con vistas a inducir una respuesta de las autoridades. Lo menciono en mi libro. Y esto se ha ido con el tiempo, dada la desacreditación de la versión oficial o verdad histórica, pues se ha venido dando de modo más intensivo. Este es un hecho verdaderamente inaceptable. Por lo demás, ha persistido en incriminar a las víctimas, que es una situación que ya se había visto, por ejemplo, en el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde las víctimas eran doblemente victimadas. Primero las mataban y luego la autoridad venía a decir, es que se lo buscaron, ¿no? Porque andaban en malos pasos, etcétera, o andaban en bares, seguramente se fueron con sus novios. Esta desacreditación de la víctima y a la vez la inculpación innecesaria, dolosa, atroz, me parece de lo más lamentable que hemos visto en estos meses. Y de nuevo, ante la adversidad en el clima público, las autoridades encargan un documental donde, de nuevo, sin ningún elemento probatorio, hasta el momento no lo ha habido por parte de las autoridades, buscan la idea de que los criminales y los estudiantes estaban coludidos, seguramente en alguna acción conjunta, o bien había una pugna entre facciones de criminales donde los estudiantes estaban implicados y por lo tanto, bueno, sucedió lo que sucedió. Esta es de nuevo una atrocidad que no podemos aceptar. La reducción a asuntos de nota roja de situaciones, dramas, tragedias profundas que tienen implicaciones políticas, sociales, con antecedentes muy graves, con connotaciones profundas, y de pronto reducirlo a una simple nota roja o un episodio anecdótico donde las víctimas son, insisto, doblemente incriminadas, no es posible que se dé. Esto es inaceptable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo aprovecho el micrófono, pues para así hacer una a la mesa. A ver, si hay toda esta maquinación y además este engaño ya tan evidente en la verdad histórica, el costo político también que está teniendo el presidente, y además que no vamos hacia ningún lado, no vamos hacia una reconciliación con los jóvenes en este país para detener el juvenicidio. Entonces, ¿qué es lo que se está protegiendo? ¿Qué es lo que no se quiere que se sepa? Porque yo creo que al igual que en 68, en las decisiones que se tomaron después del 68, es el país que tenemos ahora, delineó el país que tenemos ahora. Y me parece que las decisiones que se tomen ahora, pues va a definir el futuro de nuestro país en los siguientes años. Entonces, ¿qué está por encima de todo eso? ¿Qué es lo que se quiere proteger? No, es que quiero que participen mis compañeros también. Ya, yo me siento siempre que hablo demasiado. Yo creo que este asunto sobre la inmediatez y lo que nos espera es el gran tema que tenemos que debatir a todo nivel, ¿no? De pronto hay una inconformidad generalizada en el país. No tenemos los cauces para mejorar hacia el futuro. Y cada vez parece más desesperado porque de pronto los modelos de gobierno se ven impedidos de proporcionar los mínimos satisfactores. Los gobiernos tienen una vida
antes era sexenal y ahora resulta que al tercer año de un gobierno, del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues entró en una crisis tan tremenda que parece no salir. Y estas situaciones tan extremas nos deben llevar a un planteamiento, a un replanteamiento integral del modo como participamos en la vida pública. Esa es al menos mi apreciación. El modo como tenemos que encontrar cauces distintos. Por desgracia, en México la democracia es procedimental, es formal, no es sustancial. Y a su vez tenemos un Estado que yo denomino alegal, un anestado fuera y contra de la legalidad, donde a su vez simula estar apegado a derecho. Y este impedimento va siendo una marcha muy atrabancada todo el tiempo, porque el propio gobierno y de pronto el Estado también no sabe cómo funcionar. Yo creo que este tipo de planteamiento, porque todo el mundo me dice es un Estado fallido, es un narcoestado. Yo no creo, yo creo que es un Estado que está funcionando de algún modo, en efecto, está funcionando de algún modo, pero está funcionando mal. Y eso es lo que tenemos que esclarecer. Las formas de mejorar esto, creo yo, parten de lo básico, el reconocimiento de la situación adversa en la que estamos. Mientras no se reconozca esto y simulemos una y otra vez darle salidas de control de daños, por ejemplo, control de daños comunicativos, mientras no se invierta el modelo de gestionar o administrar efectos y no atacar causas, mientras no avancemos en una verdadera racionalización de la vida pública enfocada con normas compartidas, comunes, a las que se les respete integralmente, que sean eficaces las normas constitucionales, no va a ser posible un avance. Por eso nos planteamos esta situación en el límite, o seguiremos estando en la disolución. El gran riesgo de esto es que México, como en su pacto Estado-Nación, quiero decir, está en riesgo. Es el riesgo para más grave, la supervivencia del Estado-Nación, porque está sujeto a muchas fuerzas de disolución y hay polos de emergencia violenta. En México hay más de 20 millones de armas. Con eso se monta una revolución hasta 2. Y no hay un plan para controlar el flujo de armas, ni para desarmar las zonas donde hay más armas. No existe esto. ¿Cómo es posible que nos planteemos un futuro si no estamos viendo lo más importante? Ahí es donde yo me permito proponer la urgencia de un replanteamiento integral del modo como entendemos la vida pública en este país, ¿no? La teoría del anestado. En campo de... ¿Puedo leer un...? Sí, claro. Esto dice, por eso digo que son lecturas complementarias, campo de guerra. Es la teoría del han-estado. Esto lo escribe mucho antes de Iguala. Dice, en México, y por la ausencia de un Estado constitucional de derecho, la posibilidad autocorrectiva del propio Estado resulta a su vez inexistente, y esta anomalía se vuelve productiva, prolonga entramados fácticos, el umbral donde se une lo legal y lo ilegal bajo la sombra del Estado normativo. En este caso, tal condición determinaría su propio concepto diferencial, un Estado que simula legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que construye un han-estado, la privación y la negación de sí mismo. Un comentario final les pediría a nuestros invitados y con esto cerramos. Julio. Nada más reiterar mi gratitud a todos ustedes, felicitar nuevamente a Sergio y celebrar el clima de optimismo que se va a desatar después de esta mesa, ¿no? Gracias a todos ustedes. Me parece que hay en los 43 de Iguala varias lecciones. Leer el libro es una lección moral. Leer el libro de los 43 de Iguala es una lección de periodismo, y leer el libro Los 43 de Iguala es también una lección triste
no ejemplar de lo que ocurre hoy en México. Ese es el comentario con el cual yo quisiera despedirme, decirle a Sergio que desde hace mucho tiempo la obra que él ha ido construyendo le da un peso específico como autor en México, como un autor que justamente se necesita hoy en día, un periodista, un escritor, un ensayista y un novelista de primera línea, que a quien caracteriza además algo importante que yo no sé si lo mencioné, aunque se ha respirado en la mesa, la honestidad del estudio. Es un ensayo profundamente honesto y me parece que eso hay que celebrarlo. Cuando hablas de la falta de capacidad autocorrectiva del Estado, yo diría que el mal endémico que impide esa capacidad autocorrectiva tiene que ver con dos factores que son parte del DNA del régimen, la corrupción y la impunidad. Y tiene que ver con una cosa aún más grave, que es producto del deterioro y la descomposición. Hemos perdido el respeto al valor fundacional, al valor de la vida. ¿Cómo puedes estructurar una sociedad que no respeta la vida humana como principio? Cuando yo hablo de activismo lo hago sin el tinte ideológico. Mi preocupación primordial es traer a este país la paz. Creo que todos los grupos políticos, no importa la bandera que sostengan, el color de la bandera, deberían darse cuenta de que en este país un muerto más, un desaparecido más está produciendo, es una verdadera catástrofe. Yo estoy convencido que vivimos una catástrofe ética de proporciones inimaginables, que generaciones completas habrán de pagar, y que tenemos que hacer un esfuerzo por reflexionar sobre la violencia y contener la violencia. Y que este libro y toda tu obra es una aportación sustantiva en esa dirección, porque hay que reflexionar en serio sobre la manera tan fácil en que en este país se mata, se desaparece, se tortura, y la manera tan fácil en que se olvida. Jack Anderson decía que en los Estados Unidos la memoria pública no dura más allá de 6 semanas. En México dura días, porque un horror siempre sustituye a otro. Tú hablabas de la masacre de San Fernando y poca gente registró el hecho de que los cadáveres de los 72 migrantes masacrados fueron enviados a México en un camión sin escolta y sin refrigeración. Eso te habla de lo que valen las vidas de los seres humanos en este país. Muchísimas gracias por la defensa de la vida, por la convivencia. Recuerden, escribo libros quizás muy dramáticos y me han dicho, escribe libros para deprimirme. Les digo, bueno, yo siempre he confiado en este aforismo de Friedrich Nietzsche que dice, en la noche más oscura más brillan las estrellas, y creo que eso es lo que busca uno cuando escribe estos libros. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio.